¿En qué tiempo estamos? Señales de angustia, de gentes confundidas. Somos la generación del rapto. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad. El fin del tiempo para la iglesia en este mundo es inminente. La explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Este mensaje es dado a los pastores de aquellas 7 iglesias. El sumo sacerdote podía apagar el candelero cuando él bien lo quisiese hacer. Y él mantenía el aceite dentro del candelero para que el candelero estuviera alumbrando. Por ende, si él apaga un candelero, ¿quién lo prende? Nadie, porque era el único que podía apagar y podía prender candeleros. Entonces Jesús, como sumo sacerdote, que conoce todo a fondo de cada ser humano, las intenciones del corazón de toda persona y lo que una persona piensa y siente, también conoce cada iglesia a nivel mundial. La iglesia es local, o sea, la iglesia es autónoma. Esta iglesia aquí en este lugar es autónoma, somos locales. Y otra iglesia, digamos, en Brasil, esa iglesia es autónoma y esa iglesia es local. Una en Jerusalén, en donde está Israel ahorita, y así sucesivamente. Si usted se pone a contar las iglesias que hay a nivel mundial, para Cristo es una sola, ¿ok? Y cuando Cristo venga, viene por una iglesia, por su esposa, amén. Entonces, el que conoce las iglesias empieza algo duro, porque habla directamente a nuestras vidas, y cada iglesia, nosotros hacemos parte de cada iglesia. Somos una iglesia. Por ende, si Cristo le habla a la iglesia en general, también le puede hablar a usted personalmente. Entonces, dice el capítulo 2, mensajes a las 7 iglesias. Y la primera iglesia que encontramos aquí en el capítulo 2 sería la iglesia de Éfeso. ¿Por qué se llama la iglesia de Éfeso? Porque la iglesia de Éfeso estaba en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad italiana, una ciudad del territorio romano. Para cuando se escribió el Apocalipsis, entre el año 96 y el 85 más o menos, otros dicen que hasta el año 100 después de Cristo, ya más o menos podrían haber unas 100 iglesias para ese entonces. Cuando Pablo hace su viaje misionero, fundó varias iglesias. La Biblia registra cierta cantidad de iglesias, pero Pablo por lo menos ya tenía más de una docena de iglesias. Ahora, los otros apóstoles como Judas, como Santiago, como Pedro, también tenían otras iglesias. Entonces vemos que para ese tiempo ya había una gran cantidad de iglesias. Habían más de 100 iglesias, pero solamente Cristo escoge a 7 iglesias para hablarle a estas 7 iglesias. Y estas 7 iglesias iban a representar algo. Entonces, el propósito de Cristo hablar a estas iglesias lo podemos ver en 3 partes. 1. El propósito contemporáneo. 2. Un propósito compuesto. Y 3. El propósito cronológico. Primer punto, el propósito contemporáneo. Cristo tenía un mensaje directo para las 7 iglesias reales que existían en aquel tiempo, en el tiempo en que fue escrito Apocalipsis. Un propósito compuesto. Este propósito compuesto es el mensaje de aplicación para todas las iglesias en todos los tiempos, desde el año 90 o desde el año 100 hasta acá, hasta este momento. Y el propósito cronológico, que las características de estas iglesias sirven como una presentación profética del periodo de 7 iglesias, desde el periodo del Pentecostés hasta el día en que va a suceder el rapto.
¿Sí me están comprendiendo? Bien. Entonces, ahí a los que están anotando, los estudiosos de la Biblia han organizado las 7 iglesias en el orden que Cristo les da, pero de acuerdo a una era, para que lo anoten ahí, y el significado. Se ha sugerido el siguiente bosquejo panorámico de esta línea de iglesias. Primero tenemos a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso va desde el año 30 después de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. El nombre Éfeso significa deseable, o sea, la iglesia apostólica. La segunda iglesia es Mirna. Abarca desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Su nombre significa mirra y es la iglesia mártir. Tercero, Pérgamo. Abarca desde el año 314 hasta el 590 después de Cristo. Su nombre significa matrimonio, la iglesia transigente. Cuarto, Tiatira. Abarca desde el año 590 hasta el año 1517. Su nombre significa sacrificio continuo, la iglesia católica romana. Quinto, Sardis. Abarca desde el año 1517 al año 1700 después de Cristo. Su nombre significa remanente. Sexto, Filadelfia. Su nombre significa amor fraternal, la iglesia avivada. Y por último, la Odisea, hasta que suceda el rapto. Y la Odisea, su nombre significa los derechos del pueblo, la iglesia más mundana de toda la era, que es la iglesia en la que estamos viviendo hoy en día. Estamos en la era, estamos en el movimiento de la iglesia mundana. Es muy poca la iglesia que verdaderamente hace diferencia entre lo bueno y entre lo malo. El Salvador Jesucristo habla a sus iglesias en el capítulo 2 al capítulo 3 y tenemos registrados estos versículos, las últimas palabras de Cristo, para hablar a la gente, para hablar a las personas que asisten a las iglesias y para hablar a cada iglesia.